Bueno, muy buenos días a todos. Soy Karina Romera. Les damos la bienvenida a un webinar más de nuestra serie, organizado por Simón. El ingeniero Miguel Aldama será quien nos dé el día de hoy nuestro webinar. Bueno, como todos saben, CPB Microindustrial es una empresa que tiene desde 1991. Nosotros pues siempre estamos buscando innovar, siempre estamos buscando nuevas soluciones. Tenemos una nueva alianza que estamos promoviendo con Simón, con Igor, para toda la parte de edificios inteligentes y de Power over Ethernet.
Tenemos nuestro blog, la página web de Simon, donde tenemos más de 1000 entradas, muchas traducciones de artículos técnicos. Y estamos abriendo un espacio también para si alguien está interesado en colaborar, en escribir algún artículo o hacer alguna alianza para promocionar ahora en redes sociales, por favor, contáctenos. Creo que entre todos podemos pues hacer algo, ¿verdad? Bueno, hablando un poco de el ingeniero Miguel, que creo que pues de aquí ya varios lo conocen. El ingeniero Miguel Ángel Aldama Martínez es un especialista en infraestructuras para tecnologías de la información. Él es el gerente de servicios técnicos de Simon México. Tiene varias credenciales con VIXI, es RCD, DSDC, RTPM y OSP. Colabora también en el CCRE y es vocal de comunicaciones de ICREA. Obviamente ha sido experto en el grupos de trabajo de normas de cableado. Gracias a él tenemos varias normas de cableado en México. Él es coordinador del subcomité de normas de interconexión y de equipos de TIE, instructor en diseño, ayuda con soluciones, conferencista en eventos internacionales, y pues su experiencia se remonta a 1985. Durante todo el evento vamos a tener abierto el chat para dudas o preguntas, y también tenemos nuestro número de WhatsApp, que es 555-260-0598. Ahorita se los escribo en el chat. Pueden hacer preguntas, al final las contestaremos. Aquí las vamos a estar leyendo, pero las pueden escribir en cualquier momento. Y pues, sin más, presentamos nuestro webinar del día de hoy, que es el cableado por zonas y para techo inteligente. Estimado Miguel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Karina. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con esta nueva presentación, la cual es muy actual y tal como nos lo dijo Karina, hay una alianza que tenemos con varios de los fabricantes con quienes trabaja CPB, y particularmente con Igor. Es una empresa que hace tecnología para iluminación, Power over Ethernet y toda una infraestructura para dispositivos IoT. Y justamente ese es un tema fundamental para la presentación del día de hoy. Déjenme, se me quitó la presentación, voy a ver si la puedo jalar otra vez. Auxilio, Karina, se quitó la presentación. Karina, ¿me escuchas por ahí? A ver. Ok, listo. Muy bien, ya estamos de nuevo. ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? Dios. Presentación. No puedo ver la presentación. En la pantalla. ¿Sí me escuchas? Te escucho, pero no sé por qué no funciona ahorita la presentación. A ver, No la espérame. puedo cambiar de página. Espérame un segundo. Perdone, un segundo. Disculpen el inconveniente, en un momento se resuelve. El camello camina lento. Creo que ya está. A ver. Ya está. Muchas gracias, Karin. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar el día de hoy, vamos a hablar de las tendencias de la industria,
las normas de cableado que aplican para todo lo que es el diseño e implementación de esta tecnología, lo que es el concepto de techo inteligente y Internet de las cosas. Vamos a hablar también de algunas consideraciones para los componentes del cableado, como los cables y los conectores, para que tengan un soporte óptimo de aplicaciones de alimentación remota, como Power over Ethernet. Y por último, vamos a hablar de lo que es el cableado por zona y todas las pautas que se tienen que tomar en cuenta para su diseño. Muy bien, la tendencia actualmente es consolidar en una sola plataforma convergente pues todas las tecnologías de redes, todas las tecnologías de dispositivo que se conectan en red, en una sola plataforma que a través del protocolo TCP/IP. Por eso se llaman casi siempre aplicaciones sobre IP, ¿no? Voz sobre IP, circuito cerrado de televisión sobre IP, etcétera. Y pues todas las redes que, que permiten la transmisión del protocolo TCP/IP, pues utilizan una infraestructura de cableado estructurado para su comunicación. Así que podemos consolidar diferentes tipos de cables que antes se requerían para cada una de las aplicaciones, cada uno de diferente tipo, cada uno que incluso necesitaba algunas ocasiones hasta canalizaciones separadas, espacios separados, llegar a equipos que tenían requisitos muy distintos entre sí, que requerían especialidades e ingenierías y equipos técnicos diferentes, pues ahora todo se consolida en una sola plataforma donde a través del uso de par trenzado, de fibra óptica, podemos consolidar todas estas aplicaciones en una misma infraestructura, con el beneficio de hacer implementaciones más flexibles, más rápidas, más económicas, y pues obviamente este es un tema muy importante donde se pueden consolidar todas las aplicaciones que utilizamos en el edificio. Esto pues obviamente no es nuevo, el camino hacia la convergencia empezó desde hace muchos años con la telefonía, partiendo de los tradicionales conmutadores o PBX a la telefonía IP desde hace ya varios años, pues en las empresas es la opción predilecta, ¿sí? De hecho, yo ya no conozco prácticamente ninguna empresa que tenga un PBX que no sea IP. También asimismo las cámaras también de ser cámaras conectadas a través de cable coaxial. Ahora todas las cámaras que vemos en el mercado son IP, de hecho es muy raro encontrar una ya que no sea de esta forma. Si queremos una cámara coaxial, la tendremos que pedir especial prácticamente. Y en el mismo curso están las aplicaciones de automatización, las de iluminación inteligente, para los sistemas de aire acondicionado, los sensores, IoT, etcétera. El Internet de las cosas, pues son dispositivos que se van a conectar a través de una red, ya sea una red de Ethernet, la LAN que tenemos en las empresas, o bien a través de Internet, en donde todos ellos podrán verse, podrán interactuar, podremos monitorearlos, obtener información, mandar comandos, etcétera. Y los dispositivos pueden ser sensores o bien cualquier otro artefacto que incluyen objetos cotidianos, ¿no? Podría ser hasta, no sé, desde un refrigerador o ropa inteligente, ¿verdad? O calzado inteligente, en fin, innumerables la cantidad de aplicaciones que conforman todo el entorno de dispositivos dentro del Internet de las cosas. Cada vez hay un mayor número de ellos, hay un incremento exponencial, donde se espera que se estén alcanzando prácticamente los 50 billones de dispositivos conectados actualmente, ¿no? Lo cual eso es pues una cifra 7 veces mayor a la población mundial, ¿no? Los medios, el tipo de cableado que necesitamos instalar, pues está especificado por las normas. Todas las normas, tanto de la TIA como de la ISO, coinciden en que la categoría mínima recomendada es categoría 6 aumentada, como podemos observar en esta gráfica, para lo que son las aplicaciones de edificios inteligentes o como les llama la ISO IS, aplicaciones de servicios distribuidos. Ese es un nombre muy adecuado
porque a diferencia de los dispositivos de usuario final, los dispositivos tales como cámaras, como access point, como luminarias, pues no tienen un usuario asignado. Entonces, servicio distribuido, pues es un tema, un nombre muy apropiado. La norma internacional que rige estas implementaciones es la ISO IEC 11801-C, la cual es la norma de cableado genérico para servicios distribuidos de edificio. Y en México, nuestra norma equivalente sería la NMXI 11801-6, que está recién publicada. Y obviamente esta norma lo que refleja es que cada vez se utiliza más cableado estructurado para soportar este tipo de dispositivos, que incluye access point, sistemas de antena distribuida, gestión de energía, iluminación, control ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y las más comunes que implementamos, como son cámaras o dispositivos para automatización, control de acceso, y demás artefactos que nosotros podemos implementar, especialmente dentro de un sistema de edificio inteligente. Hay dos tipos de cableado genérico que utilizamos para este tipo de servicios. Está el cableado genérico tipo A, que es muy parecido a lo que es la implementación de cableado para salidas de telecomunicaciones para voz y datos. Quizá cambien los nombres de los elementos funcionales, ¿no? Por ejemplo, en vez de denominarse distribuidor de piso, como el punto donde vamos a colocar los racks para atender el cableado horizontal de un piso, aquí se le llama distribuidor de servicios. Y en este caso, si utilizáramos un punto de consolidación, aquí se llama SCP, que sería Service Concentration Point, o punto de concentración de servicios. En vez de llamarse TEO o Telecommunications Outlet, que es salida de telecomunicaciones, en esta norma se denomina salida de servicios. Y de la salida de servicios, pues ya utilizamos un patch cord para conectar a nuestro equipo terminal. El otro cableado genérico es el cableado tipo B, y este es muy interesante, porque en el cableado tipo A del punto de concentración de servicios, opcional, llegamos hasta una salida en el área de servicio, una salida que consiste pues en un jack montado seguramente en un faceplate o una caja de superficie, y de ahí necesitamos un patch cord. En el cableado genérico tipo B, no requerimos la salida de servicio. Podemos hacer las conexiones directamente en el punto de concentración de servicios o en el SCP, a través ya sea de un patch cord, simplemente un patch cord que sale de este punto de concentración de servicios, o bien eh, directamente conectado hasta el equipo activo con los medios que este equipo requiera. Las aplicaciones de techo inteligente son aquellas que la infraestructura que utilizamos para la conexión de luminarias LED nos sirve también para conectar otro tipo de dispositivos, tales como parlantes, por ejemplo, antenas de diferente tipo, incluyendo Bluetooth o Wi-Fi, detectores. También permite como ser la base para futuras implementaciones, por ejemplo, de Li-Fi, que es la transmisión de datos a través de los haces luminosos. Y además este sistema pues, nos permite tener una infraestructura respaldada por UPS, ¿sí? Es corriente directa, podemos conectarlo a través de UPS para garantizar la alta disponibilidad de servicios. Uno de los sistemas más que ha tenido más éxito es el de techo inteligente, es el denominado Cisco Digital Ceiling, que es un programa de Cisco donde somos miembros también, igual junto con Igor y otros fabricantes, para brindar las diferentes tecnologías y soluciones
para implementar un sistema de techo inteligente. Entonces, pues básicamente pues hay diferentes componentes que se tienen que implementar, todos ellos siguiendo la misma tecnología y la misma filosofía de implementación. Y no es para menos, porque actualmente es uno de los mejores propuestas, las más ambiciosas y una de las que mejores oportunidades representa para nuestra industria. Podemos conectar a través de cablado estructurado, de par trenzado, todas las luminarias y demás dispositivos IoT. Se utilizan para ellos un sistema que es SELF, o que significa Safety Extra Low Voltage, o en español voltaje extra bajo, y esto pues obviamente reduce al mínimo los riesgos para la seguridad de las personas y de las personas que también se hacen cargo de la instalación. Eh, Básicamente lo que hacemos es que esta infraestructura nos permite un esquema de dispositivos donde podemos conectar pues todos los sensores de nuestro sistema IoT y demás dispositivos como por ejemplo parlantes, antenas, etcétera, en donde pues vamos a poder brindar toda una serie de funcionalidades en comunicaciones típicas del IoT, que son comunicaciones máquina a máquina, donde no hay intervención humana y donde hace mucho más eficiente tanto el accionar, las respuestas automatizadas, como la información que podemos obtener a través de estos dispositivos. Un común denominador que tienen todas estas tecnologías es que utilizan cableado de par trenzado porque el cableado de par trenzado nos permite también que no solo mandemos por el cable la transmisión de datos, sino también la alimentación remota. Y en este caso hay diferentes tipos de aplicaciones de alimentación remota. La más común para este tipo de sistemas es Ethernet, que en este caso sería Power over Ethernet, y hay 4 tipos diferentes de Power over Ethernet. Podemos ver en la parte de arriba los 4 diferentes tipos y las clases de potencia que nos permite manejar cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, que el Power over Ethernet tipo 1 permite clase 1, clase 2 y clase 3 de 4 watts, 7 watts y 15 watts respectivamente. Power over Ethernet tipo 2, además, también permite clase 4, que ya llega hasta 30 watts. Hasta aquí, solo utilizamos 2 pares para la alimentación remota. Y cada uno de los conductores de estos pares nos permite entregar, en el caso de Power over Ethernet tipo 2, clase 4, hasta 300 miliamperes por conductor, lo cual es muy importante para poder dar la potencia que requieren muchos dispositivos que utilizan esta tecnología, como access point, como teléfonos IP, etc. Ya Power over Ethernet tipo 3 agrega clase 5 y clase 6 con 45 watts y 60 watts respectivamente. Y Power over Ethernet tipo 4 agrega las clases 7 y 8 con dispositivos hasta 75 watts y 90 watts respectivamente. Pero para esto pues ya requerimos los 4 pares para llevar energía. En este caso, la potencia máxima, si estamos implementando lo máximo que sería Power Ethernet tipo 4 en clase 3, podemos llevar hasta 460 miliamperes aproximadamente. Aunque las normas de cableado estructurado garantizan que cada conductor pueda manejar hasta 500 miliamperes de potencia, ¿no? Para estar por encima de este máximo que pide la aplicación. Hay que aclarar que esta potencia máxima que estamos hablando, de 90 watts, todo lo que es la potencia que se maneja en esta tabla, son valores a la salida del switch Power over Ethernet, ¿sí? Del dispositivo que está mandando la alimentación remota, no del dispositivo que está conectado, o sea, no de la potencia que requiere el teléfono, la cámara, el access point. Seguramente va a haber una caída de tensión y por lo tanto la potencia va a reducir, pero la capacidad que tienen estos dispositivos está mostrado aquí en esta tabla.
Es un tema muy importante el que el cableado que implementemos permita la correcta implementación de sistemas de alimentación remota. Ya en otras charlas que hemos tenido, en la que tuvimos hace 8 días, de la plática de convergencia, y en una que también tuvimos hace poco con CPB, un webinar que yo creo que con mucho gusto ellos también le pueden facilitar, en caso que estén interesados, copia de las grabaciones de estos seminarios, acerca precisamente de lo que es Power over Ethernet y consideraciones Power over Ethernet en nuestro seminario PowerGuard. Pero aquí, bueno, mencionemos que nuestros cables están clasificados hasta 75 grados centígrados, que esto es superior a los 60 grados, a los que normalmente los cables están clasificados, y esto permite una mayor estabilidad térmica, que haya menos recortes de longitud para compensar la atenuación, esta atenuación que aumenta al aumentar la temperatura. De hecho, las normas nos indican que arriba de 20 grados centígrados hay que hacer un recorte de longitud. ¿Sí? En esta tabla siguiente nos muestra pues, el tipo de recortes que hay que hacer. El cable UTP estándar, clasificado hasta 60 grados centígrados, pues hasta esta temperatura tendríamos que recortarse 18 metros, entonces, para compensar esta atenuación. Entonces, pues ya no estamos hablando de un cable que nos permita 90 metros, ¿no? Sino ya nada más 72 metros y tenemos que considerar una temperatura de operación de 60 grados centígrados. Mientras que el cable blindado por estándar a 60 grados centígrados, solo tendríamos que recortar 7 metros, aquí dando un máximo de 83 metros, ¿no? De cable. Entonces, esto es muy importante porque al final del día, si nuestros diseños están considerando longitudes en estas dimensiones, cercanos ya a los 90 metros, pues es un factor importante a considerar. Si utilizamos cables de Simon optimizados hasta 75 grados centígrados, vemos que, por ejemplo, a 70 grados centígrados, que es hasta donde llega esta gráfica, el cable blindado FUTP, de construcción FUTP de Simon, categoría 6A, solo tendríamos que recortar 4 metros hasta 70 grados centígrados. Y mejor aún, el cable SFTP categoría 7A, pues no le retenemos que recortar nada, incluso hasta 70 metros. Podemos conservar el máximo de 90 metros. Esto es sumamente importante cuando tenemos que cubrir estas longitudes en nuestras instalaciones. Las normas, en este caso, son las guías que nos dicen qué cables podemos utilizar para el soporte de alimentación eléctrica. La norma en México, que es muy importante por su impacto dentro de nuestra industria, es la NOM 001CD, que es la norma para cableado eléctrico, la cual, en concordancia con la norma eléctrica de los Estados Unidos, que sería el NEC o National Electrical Code, también es la norma 70 de la NFPA, pues nos da, en primer lugar, nos dice que sí se permite el uso de cables de comunicaciones para alimentar al equipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que sí está considerado dentro de estas normatividades. Y aquí el tema es, ¿qué cables son los que tenemos que emplear? Y aquí, pues, depende mucho depende de tres factores primordialmente. En primer lugar, del calibre del conductor. Sí, el grosor de cada uno de los conductores es un tema muy importante. Entre más grueso tiene menos resistencia y por lo tanto más capacidad de llevar potencia eléctrica. El tamaño del fajo, esto se quiere decir cuántos cables por fajo tenemos, ¿no? Entre más cables tengamos, va a haber más acumulación de calor. Y al haber más calor, pues obviamente hay una atenuación adicional, también hay un aumento de resistencia y esto reduce la potencia. Y por último, la clasificación de temperatura de estos cables. ¿Sí? Esta tabla no solamente aplica para cables de comunicaciones, sino también para circuitos de clases 2 y clase 3, circuitos eléctricos que permitan llevar este tipo que se manejen dentro de estos calibres. Entonces, bueno, vamos a ver, esta tabla incluye 4 calibres de calibre, que son los típicos también para comunicaciones, que son desde calibre 26, el más delgado, calibre 24, el más común para categoría 5E, por ejemplo,
calibre 23, el más común para categoría 6A, y calibre 22, que ese se utiliza para cables categoría 7A, aunque podría ser que también eso encontráramos con categorías menores, ¿no? Después tenemos varios grupos de columnas. Cada grupo son los rangos en cuanto a cuántos cables por fajo tenemos. El primer grupo es de un solo cable, luego tenemos una de 2 a 7, luego de 8 a 19, etcétera, 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 hasta llegar a la último grupo de columnas, que es para fajos de 92 a 192 cables. Y luego cada grupo de columnas se subdivide en tres, para cables de hasta 60 grados, de 75 grados, que en este caso sería nuestro cable, ¿sí? La primera columna de 60 grados es para los cables comúnmente manejados en el mercado, y luego viene una tercera que es para cables de 90 grados centígrados. En este caso no son cables muy comunes y no, en cables de comunicaciones no se manejan estos rangos, pero sí existen para otro tipo de aplicaciones y otro tipo de industrias. Por ejemplo, para cableado industrial, ¿sí? Se pueden utilizar cables que vengan clasificados hasta estos rangos. Muy bien, entonces, bueno, aquí observamos en la tabla ya los diferentes valores de las capacidades máximas de corriente que podríamos tener, ¿sí? En este caso, por cada conductor, ¿sí? Lo cual pues, es muy, muy, muy importante. Bueno, entonces vamos después a la siguiente tabla. Vamos a usar un ejemplo, vamos a ver, para poder utilizar apropiadamente esta tabla. Vamos a poner un ejemplo de que si este tipo de cable puede soportar Power over Ethernet tipo 4. Power over Ethernet tipo 4 maneja 960 miliamperes por par, lo cual significa 480 miliamperes por conductor, ¿sí? Para poder tener el valor que equivale a esta tabla, porque en esta tabla nos da capacidad por conductor. Muy bien, entonces, ¿de qué cable se trata? Se trata de un cable categoría 5E, calibre 24, y la instalación está hecha dentro de un fajo de 75 cables, ¿no? Y la clasificación del cable es a 60 grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a ver si en estas condiciones nos permitiría soportar Power over Ethernet tipo 4. Pues ubicamos calibre 24 y luego en el grupo que corresponde a 62 a 91 cables y por último en 60 grados centígrados, que es la clasificación del cable, y vemos que la capacidad máxima es de 0.4 amperes. Esto significa 400 miliamperes, así que realmente no podríamos soportar Power over Ethernet tipo 4, ya que necesitamos al menos 480 miliamperes, ¿sí? O 0.48 amperes. Entonces, pues definitivamente tenemos que buscar otra opción. ¿Qué podemos hacer para buscar otra opción? Bueno, pues para poder encontrar que al menos tengamos medio ampere o 0.5 amperes, lo que equivale a 500 miliamperes, pues podemos hacer tres cosas. Una, utilizar un calibre con un conductor más grande. ¿Sí? Si llevamos a calibre 23, vemos que dentro de este mismo rango de cables, dentro de 62 a 91 cables, con un cable de 60 grados centígrados, podríamos soportarlo, ¿verdad? Con un calibre mayor, o sea, con un cable de categoría 6A, ya lo resolveríamos, ¿sí? En este caso. O bien, reducimos la cantidad de cables en el fajo, ¿sí? O sea, dividimos nuestros fajos, por ejemplo, ya nada más yéndonos a un grupo atrás, en el grupo que va de 38 a 61 cables, también podemos encontrar que el cable calibre 24 podría ser capaz de manejar esta capacidad máxima. Y por último, pues la clasificación del cable. Si elevamos la clasificación del cable a 75 grados centígrados, pues entonces vemos también que podemos soportar esta capacidad máxima. Muy bien, ahora ustedes se preguntarán, 60 grados centígrados, esto pues es como que muy extremo, ¿no? Mucha gente me dirá que pues eso es poco común encontrar esas temperaturas de operación dentro de nuestras instalaciones, pero la verdad es que no es tan poco común, porque por ejemplo en zonas muy calurosas, en el norte del país, zonas costeras, etcétera, en espacios que no están ventilados,
estas temperaturas pueden llegar a incrementarse muchísimo. Digamos que tenemos una temperatura ambiental, digamos arriba del plafón en un día caluroso, de 50 grados centígrados, que no es poco común. Si ustedes me dicen que no es común, pues nada más cierren su carro y déjenlo sin aire acondicionado, cierren las ventanas y díganme en cuánto tiempo alcanzamos los 50 grados, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy común también dentro de espacios confinados, como por ejemplo plafones, que es donde generalmente llevamos nuestros cables, especialmente en situaciones donde tenemos, digamos, tejado de lámina o en algunas plantas industriales, pueden llegar incluso a temperaturas aún mayores. Pero además de la temperatura ambiente, tenemos que considerar el incremento de temperatura de los conductores debido al paso de la corriente eléctrica. Entonces, aquí las normas prevén hasta 10 grados centígrados de incremento, por ejemplo, en la norma mexicana y la norma internacional, 10 grados centígrados. La norma que estamos hablando es la NMX-I 29125-NICE, que equivale a la norma internacional ISO-IS-TS 29125, que fue publicada en el 2017. Esta norma pues, nos va a dar toda la información que necesitamos para poder hacer esta implementación. Un ejemplo es esta tabla, ahorita me regreso a la anterior, esta tabla de aquí, donde vemos que, supongamos, tenemos un mazo de cables de 24 cables. Y pues queremos saber cuál es el incremento máximo permitido. Entonces, todo lo que está marcado en gris no es recomendado, lo que está marcado en blanco sí está permitido, ya que son incrementos no mayores a 10 grados centígrados. Y vemos que si aumentamos la categoría de desempeño, pues aumenta también la estabilidad térmica. Hay menos aumento de temperatura, ¿sí?, entre estas situaciones y obviamente esto pues para poder garantizar que tengamos la máxima potencia de los cables para el soporte de alimentación remota. Y esto es muy importante, ya que en esta tabla se muestra cómo los cables a mayor categoría, en especial si tienen blindaje, pues son más estables térmicamente, no aumentan tanto su temperatura al aplicar corriente eléctrica a cada uno de sus pares. ¿Sí? El que aquí peor se desempeña, pues es el cable categoría 5E, UTP categoría 5E, donde vemos que hay ya a 1 ampere, pues hay un incremento de 20 grados centígrados. Imagínense que tengamos una temperatura ambiente de 50 grados y le agregamos otros 20, pues estamos hablando de una locura, estamos hablando de 70 grados centígrados. Obviamente aumentaría muchísimo la atenuación y por lo tanto el recorte de longitud que tendríamos que aplicar. En cambio, los cables categoría 7A, vemos que son los más estables, ¿sí? Apenas si aumentó 8 grados centígrados, pues, por ejemplo, si tenemos un cable clasificado a 75 grados centígrados, aplicamos 8 grados por encima de 50 grados, por ejemplo, pues estamos hablando de 58, muy lejos del máximo para el cual están clasificados estos cables. Muy bien, recomendaciones prácticas para poder manejar las aplicaciones de alimentación remota dentro de nuestro cableado. Bueno, pues en primer lugar podríamos reducir el tamaño de los fajos de cable y mejor aún si podemos dejar espacio de ventilación entre los fajos de cable, ¿no? Entre más espacio dejemos, más ventilación podemos tener en ellos. Claro que esto pues depende mucho del tamaño de las canalizaciones y si las condiciones del sitio no lo permiten. Otro tema muy importante es el de los conectores, ya que los conectores al desconectarse, por ejemplo, un conector que es Power over Ethernet, si se desconecta de su puerto, va a sufrir un daño debido a un arco eléctrico por el efecto que hay cuando vamos separando los contactos entre sí, pues se provoca un arco eléctrico que provoca desgaste y daño dentro de la superficie de contacto. Vemos en esta imagen arriba, en el momento donde se provoca el desacoplamiento de los conectores y donde precisamente va a generar un daño tanto en el plug como en el jack. En la imagen de abajo vemos nuestros conectores que tienen una forma redondeada, tipo corona le denominamos nosotros, donde la superficie de contacto está muy lejos de la zona donde se sufre daño por desacoplamiento.
Además de esto, bueno, pues nuestros conectores cumplen satisfactoriamente con las pruebas que miden la confiabilidad en condiciones bajo carga eléctrica, como por ejemplo la IEC 605.12-99-001. ¿Sí? Todos nuestros conectores están certificados con esta norma. Y cuando me refiero a todos nuestros conectores, hablo de nuestros conectores tipo MAX, tipo Z Max o tipo Tera. ¿Sí? Todos ellos han sido certificados. A diferencia de otros conectores del mercado, donde pues tienen una forma tradicional y vemos que en la imagen de arriba, se muestra en rojo el conector tradicional, cuando está totalmente conectado, totalmente insertado el plug en el jack, vemos cómo todavía hay una superficie dañada en contacto permanente y esto obviamente va a provocar un desempeño degradado y con el tiempo pues va a ir empeorando con cada desacoplamiento que se realice hasta que pues ya se quede inservible. En la imagen de abajo vemos nuestro conector que con su diseño de contactos tipo corona garantiza que no haya ninguna superficie dañada en la superficie de contacto permanente. Con ello, pues podemos garantizar al máximo estos conectores. Todos nuestros conectores están garantizados por 20 años y todo nuestro hardware de conexión está diseñado para permitir hasta 2.500 ciclos de inserción y desinserción. Para que se den una idea de qué significan estos 2.500 ciclos, los conectores diseñados o especificados con el mínimo de normas solamente permiten 750 ciclos. Otras normas que también incluyen información importante es, por ejemplo, desde la versión D-2, ya actualmente está la 569E, ¿verdad? Pero desde el draft 2, perdón, no es un draft, es un, eh, un documento adicional, el D2, desde la versión 2 de la 569, vemos nosotros que, estoy tratando de buscar la palabra, pero se me va. Adenda, la adenda 2 de la 569, perdón, se me había olvidado el nombre. Vemos que ya se daban algunas consideraciones para canalizaciones de cableado que van a permitir el soporte de alimentación remota. Entonces, bueno, pues aquí nos da varias guías en cuanto a el área de contacto entre los cables, la canalización, la ventilación, la disipación de calor, etcétera. Y esta tabla, por ejemplo, de la 569, nos habla de las diferentes canalizaciones, por ejemplo, no continua, que vendrían a ser como J-hooks, como colgadores, ganchos, o bien las charolas, que también no son continuas, son discontinuas, ¿sí? No hay una cubierta continua, como por ejemplo de un tubo cónduito, de una bandeja cerrada. Eh, entonces se les denomina canalizaciones no continuas. Luego viene conduit metálico y no metálico, por ejemplo, un conduit plástico o metálico que no sea totalmente sellado, como por ejemplo tubería de pared delgada. Y por último, conduit sellado. Obviamente, entre mayor cobertura tengas, hay menos ventilación y hay menos disipación de calor. Entonces, para este tipo de cableado se recomiendan las canalizaciones no continuas. ¿Sale? Entonces aquí vemos que pues la eficiencia o la efectividad es alta para las aplicaciones no continuas y para el conduit pues es baja esta efectividad ya que hay mucha acumulación de calor, no se dispersa y solo como pues más o menos una media vendría a ser el conduit metálico donde los cables no van en fajos sino solo van cables sueltos, es la única opción donde es media la efectividad. En la parte de abajo ya vemos aquí los diferentes tipos de charolas, ¿sí? Por ejemplo, la que es no continua, como por ejemplo malla o escalerilla, pues es alta en todos sus casos. La charola ventilada, eh, pues es, dependiendo de la profundidad de llenado de cables, por ejemplo, si tenemos una profundidad de 1 pulgada, ¿sí? Máximo una pulgada de apilamiento de cables es alta. Ya si aumentamos más la cantidad de cables, si tenemos 2 pulgadas de alto de cables, pues ya es media, y si tenemos 3 pulgadas o más, pues ya es baja, ¿no? Para charolas no ventiladas, pues igual es de media a baja en esta misma situación. Muy bien, por último ya, ¿qué es cableado por zonas? El cableado por zonas es cuando dividimos toda nuestra área de oficinas
en pequeñas zonas, y en cada zona vamos a ubicar una caja de zona. Ahorita vamos a ver una imagen de ella. Y resulta ser la opción más eficiente para poder conectar todos los dispositivos que están, por ejemplo, arriba del techo, como sensores, paneles de control, detectores, todas las aplicaciones de seguridad y demás sistemas de servicios distribuidos en el edificio. En un diseño de cableado por zonas, como les comentaba, colocamos una caja de zona. En cada caja de zona vamos a ubicar un HCP, que es el nombre que le da la TIA al punto de consolidación. En este caso se llama Horizontal Connection Point. Si nos referimos a la norma internacional, como habíamos visto en las láminas anteriores, se denomina SCP o punto de concentración de servicios, que se equivaldría al HCP. Entonces ya con una caja de zona, nosotros podemos conectar todos los dispositivos, que dependiendo de la utilización de ese espacio, por ejemplo, si es para oficinas o área industrial o residencial o centros de datos, pues entonces vamos a poder tener un tamaño, o sea, un tamaño mínimo recomendado de estas cajas de zona, ¿no? Por ejemplo, para espacios de oficinas, 16 metros cuadrados, por cada espacio de 16 metros cuadrados podemos ubicar un SCP. Para si es un residencial, 9 metros cuadrados. En cuartos de cómputo, a menos que sea en combinación con otros tipos de cableado, ¿sí? Podemos tener un área de hasta 9 metros cuadrados. No hay realmente implementación independiente en un cuarto de cómputo, solamente en combinación con otros tipos de cableado genérico. Muy bien, ahora, la cantidad de servicios recomendados por cada SCP. Por ejemplo, ¿cuántos conectores debe tener nuestro SCP y qué utilización debe tener cada uno de tus conectores? Y aquí hay varios servicios: control de acceso, alarmas de intrusión, audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos necesitamos de estos? Bueno, también depende si es un espacio de oficinas, industrial, residencial o para centros de datos. Entonces, aquí vemos la cantidad de servicios que tenemos que considerar como mínimo. En cuanto a las aplicaciones inalámbricas, pues también tenemos que tomar en cuenta cuántas salidas debemos designar para cada una de las antenas inalámbricas. Entonces, dependiendo de la tecnología, vamos a suponer que queremos implementar el Wi-Fi 5, que es la 802.3 o .11 AC, pues entonces por cada 12 metros de radio, o sea, áreas que tengan un radio de máximo 12 metros, en este caso, en el centro vamos a colocar el punto de consolidación, y a partir de él imaginamos un radio de 12 metros, un área que tenga un radio de 12 metros, pues esa sería la recomendación de cuántas salidas debemos de colocar en nuestra área de oficinas. Y bueno, pues estos valores ya nos van a conformar cajas de zona, que estas cajas de zona se conecten desde donde nos tengamos ubicados nuestros patch paneles, en nuestros cuartos de telecomunicación, en nuestros cuartos de equipo. De ahí parte el cableado estructurado hasta cada caja de zona, y ya de la caja de zona podemos conectar nuestros diferentes dispositivos, ya sea de forma tradicional, por ejemplo, los faceplates para conectar nuestros equipos de voz y datos, o salidas de montaje en superficie, eh, y de ahí con patch cords conectar diferentes dispositivos como access point, como luminarias, etcétera, o bien directamente con patch cords hacia nuestros sensores, cámaras y dispositivos IoT, etcétera. Ahora, es muy importante aclarar que estos cordones pueden ser de cable sólido, o sea, de hecho se recomienda que para longitudes largas, por ejemplo, arriba de 5 metros, pues se utilicen siempre cables sólidos, cordones sólidos, para dispositivos que ya no van a tener que ser reconectados en un futuro, o sea, los conectamos y se quedan conectados y operando, ¿sí? Incluso estos cables pueden ser terminados en campo con plugs certificables. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro Z-Plug, que si tenemos un cableado categoría 6A, ya sea blindado o no blindado, podemos usar este conector y es totalmente certificable. En la metodología de cableado por zonas, pues vamos a ubicar una cajita, como podemos observar aquí, en el techo,
Sí, esto es una muestra de cómo podremos implementarlo. Dejamos una reserva de salidas, por ejemplo, 25% para crecimiento a futuro. Y si tenemos que ya hacer cualquier cambio, un movimiento, adición o cambio, pues lo vamos a poder hacer de una manera rápida, económica, con menos afectación a los usuarios, ya que solamente tendremos que hacer el cambio desde esta caja de zona hasta el área de trabajo. Ya no tendríamos que hacer el cambio hasta el cuarto de telecomunicaciones. ¿Sale? Estos serían pues de los principales beneficios también que nos brindan las cajas de zona. ¿Qué modelos de caja de zona manejamos? Bueno, hay de diferente tipo. Tenemos una caja de zona pequeña, que es para 24 puertos, que es la ZUMX24P, que se muestra arriba a la derecha. Arriba a la izquierda es una caja más grande, de 2 pies por 2 pies. Es una caja que permite hasta paneles de hasta 4 unidades, o 4 unidades para patch paneles, y una capacidad máxima de 96 cables. Esta caja tiene las dimensiones de una baldosa de techo falso, entonces podemos reemplazar una de estas baldosas con una de estas cajas, y sobre la tapa de esta caja pues podemos colocar la baldosa para que cuando estemos viéndolo por debajo pues se vea exactamente el mismo aspecto, no se vea diferente. Y bueno, tenemos también otras cajas de bajo perfil, por ejemplo, para aquellas implementaciones donde las cajas de zona, en vez de estar en el techo, estén en el piso, como hay algunas oficinas que se manejan de esa manera, son pisos de bajo perfil, y estas cajitas de 24 y 48 puertos pues nos sirven muy bien para estas implementaciones. Muy bien, uno de los productos más recientes que desarrollamos es este bracket o este faceplate con soporte para access point, y sobre este adaptador podemos fijar el access point, y en su base pues tenemos las salidas. Entonces una manera muy práctica de poder hacer la terminación para las salidas de un access point. Ya de estas salidas pues colocamos un patch cord que llegue, patch cord de cortas dimensiones, ¿verdad? Para que llegue hasta el access point. Muy bien. Otro tema que también es muy importante aclarar cuando hablamos de cableado por zonas es el enlace terminado en plug modular. En este caso, las normas nos permiten que en lugar de que lleguemos a un faceplate y que llegamos a un conector en un faceplate y de ahí usemos un patch cord, si el dispositivo no necesita estarse desconectando y reconectando, pues entonces podemos terminar el cable horizontal directamente con un plug y conectarlo directamente al dispositivo. Esto está totalmente considerado por las normas, ¿sí? En la norma 568.2-D, en el anexo F, está precisamente especificado este modelo, ¿no? Y también las pruebas de desempeño que se requieren, pues son totalmente válidas y se denominan pruebas MPTL. ¿Sí? ¿Qué aplicaciones nos sirven para los MPTL? Bueno, por ejemplo, muchos dispositivos que ya no se van a estar reconectando, como access points, Wi-Fi, cámaras de seguridad, lámparas de iluminación y demás dispositivos del Internet de las Cosas, pues van a caer dentro de este rango. Entonces, con ellas pues, se puede utilizar MPTL. Nuestro plug, pues, es compatible con cables blindados, sin blindaje, sólidos, multifilares, desde calibre 26 hasta calibre 22. Es compatible hasta categoría 6 aumentado. De hecho, incluso si tenemos nosotros cable categoría 7A calibre 22, podemos usar un Z-Plug, ¿sí? Para terminar este cable, y vamos a tener un desempeño categoría 6A, bastante elevado por las características mejoradas del cable. Y aquí vemos la implementación de norma, ¿no? O sea, aquí, ¿qué elementos son los que necesitaríamos para realizar las pruebas de certificación? En este caso, los equipos de pruebas, uno de los equipos tiene que tener un adaptador de enlace permanente, como podemos ver a la izquierda, y a la derecha vemos que el equipo de pruebas va a requerir un adaptador para patch cord, ¿sí? No se dejen engañar por esta imagen de que piensen que el equipo de la derecha puede usar un adaptador de canal, ¿sí? Si solamente vemos el dibujo, mucha gente va a pensar, pues mira, con un adaptador de canal lo conectamos y ya. No es un adaptador de canal. El adaptador de canal no permite la medición de la conexión en el propio adaptador. De hecho, el adaptador de canal
el equipo de pruebas va a cancelar esta participación de ese conector. En cambio, en un adaptador de patch cord, la medición va a incluir el punto de conexión del plug con el adaptador, que es lo que necesitamos para certificar el modelo MPTL. Muy bien, vamos a hablar ahora de las diferentes implementaciones que hay para cableado por zona. Si tenemos esto es muy simple a pesar de que sea complicado. Tenemos dos modelos, que es el node-centric y el fixture-centric. El primero es con base en conexiones hacia nodos y el segundo directamente la conexión hacia los dispositivos como luminarias, dispositivos IoT, etcétera, ¿no? En el fixture-centric requerimos un nodo de cableado por cada elemento, por cada lámpara, por cada dispositivo. Y esto implica más puertos energizados y tiene un mayor costo. En el node-centric, en vez de tener un cable para cada uno de estos dispositivos, llegamos con un cable para cada nodo y en este nodo podemos conectar más de un dispositivo, ¿sale? Obviamente, la capacidad máxima de potencia que tenga este nodo, pues va a ser el limitante de cuántos dispositivos podemos conectar en el nodo. Entonces aquí vemos en el node-centric, en cableado centralizado, o sea, el cableado centralizado significa que los switches de red los vamos a ubicar en el cuarto de telecomunicaciones, ahí montaditos todos en el rack, y desde ahí vamos a llegar desde paneles hasta cada uno de los nodos. Y a cada nodo le vamos a poder conectar, por ejemplo, una lámpara y un sensor, o una lámpara y un controlador, etcétera. En el cableado centralizado por zonas, aquí ya hay cajas de zonas, ¿sí? Y donde si llegamos a fixture centric, bueno, pues aquí vemos un cable que llega hasta cada uno de los dispositivos, ¿no? Como decíamos, aquí pues obviamente hay mucho más cableado, ¿no? Pues obviamente a nosotros como CIMO nos conviene, pero obviamente tenemos que pensar también en la conveniencia del proyecto. Este otro es un cableado descentralizado, lo cual significa que los switches que llevan la alimentación remota no están en el cuarto de telecomunicaciones, pueden estar distribuidos, por ejemplo, arriba del techo, cercanos a la caja de zona. Y pues aquí el cableado llega hasta cada uno de estos switches y de ahí de los switches se conectan hacia los nodos que a su vez se conectan hacia las lámparas y dispositivos. Y por último tenemos el Fixture Centric utilizando un sistema descentralizado con switches arriba del techo y desde ahí conectar a cada uno de los dispositivos. Hay que aclarar que los diferentes fabricantes que ofrecen soluciones para iluminación o para IoT, para soluciones de techo inteligente, pues manejan, a veces manejan centralizado, a veces manejan descentralizado, a veces manejan ambas, etcétera. Muy bien, pues eso fue todo por mi parte, espero que les haya agradado. Les comento nada más, Simon, somos expertos en cableado estructurado, participamos activamente en las normas, tenemos muchas patentes desarrolladas de componentes y estamos todo el tiempo enfocados a brindar la mejor de las soluciones para ustedes. Pues bueno, por mi parte ha sido todo, espero que les haya agradado la presentación y si hay preguntas, pues pasamos y dejamos los minutos que nos quedan, que no son muchos, para que si hay algunas preguntas y podamos contestarlas. Gracias. Bueno, pues Miguel, muchas gracias. Como siempre, una excelente presentación. Y pues aquí estamos esperando las preguntas también por el chat de lo que quieran preguntarle aquí a Miguel. Todavía nos queda un ratito. Exacto. 5 minutitos. Sí, claro que compartimos la presentación, Francisco. Dice que muchas gracias. Que justo lo que necesitábamos en el modelo neoliberal. Bueno. Luego me explicas, porque luego esas analogías políticas, luego yo no las entiendo muy bien. Necesito que me las traduzca. Por acá están escribiendo más. A ver si hay acá preguntas por el chat. Bueno, aquí pregunta si la caja que mencionas como si fuera el Mutoa. No realmente. Bueno, básicamente en algunos casos sí podría funcionar técnicamente como un Mutoa,
pero recordemos que Mutoa es para áreas de trabajo, para donde cuando un cliente, cuando un usuario puede conectar directamente su equipo, como si fuera un faceplate, nada más que este faceplate en lugar de tener 2 noditos, va a tener 4, 8, 12 para todo un grupo de equipos. Entonces, cuando ponemos la caja arriba del techo, pues no esperamos que el cliente sea el que se esté subiendo a conectarse, ¿verdad? Entonces, realmente en ese sentido, no sería un Mutoa. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda? Por acá, que por acá por el WhatsApp no tenemos preguntas. Por acá Francisco García está. Edificios verdes y cables especiales. Bueno, pues sería muy bueno que nos ampliaras un poquito, pero porque pues, posiblemente es un tema muy interesante que podremos tratar en otro webinar y con mucho gusto lo podremos aclarar. Sí, podremos brindar información para ello. Te agradezco tu sugerencia, Francisco. Claro, claro. Sí, cualquier sugerencia que tengan de webinars para, probablemente podamos programar algún otro por el próximo mes. Dice César Medina que si las cajas que mencionas es como si fuera un mutuo. Ah, sí, César. Ya esta pregunta fue precisamente la que acababa yo de contestar. Ah, perfecto. Es que como también la estoy leyendo, también ahí me estoy adelantando. Sí, cualquier inquietud que tengan, webinars que quieran, háganoslo llegar. Con mucho gusto lo programamos. Aquí ya, a ver, aquí don Raúl está escribiendo. No, bueno, pues. Gracias a ti, Raúl. Gracias a ti, Raúl. Ojalá y nos sigamos viendo en estos webinars. Así es. Es importante capacitarnos. Esperemos que ya acabe esto de la pandemia pronto y ya podamos regresar a la nueva normalidad que le llaman. Acá está escribiendo. Acá están escribiendo poquitos más, ya. Un par de minutos más y ya. Claro que sí, no te preocupes. Gracias a ustedes y te agradezco. Muchas gracias. Rodrigo. Igualmente, Gabriel. Muchas gracias. Un abrazo también. Un abrazo virtual, eso sí. Con sana distancia. Es correcto. Ok, perfecto. Ya, sí. Más alejado que el de los políticos. No, bueno. Por aquí pregunta César que si es recomendable utilizar 28 AWG para un cable horizontal. César, muy poco recomendable. Muy poco recomendable. Cuando hablamos de Power over Ethernet, ni siquiera está especificado para eso este cable. El cable calibre 28 yo lo limitaría precisamente para enlaces, para cables muy cortos, en dispositivos que no lleven Power over Ethernet. Qué bueno que preguntaste, porque es una cosa muy importante. Ninguna norma nos da indicaciones para cables calibre 28, y estoy seguro que si nos las dieran, que creo que la TIA por ahí tiene un documento, boletín técnico, pues trae muchísimas restricciones. Muy bien. Por aquí hay una preguntita más, ¿sí? Que de repente está por acá están escribiendo, Bernardo, Fabián, Francisco, hay varios que están escribiendo, les vamos a dar claro que sí. Un minutito y ya. Como Vicente Fernández, mientras ustedes sigan preguntando, yo seguiré respondiendo. Bueno, es que él decía que mientras sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando. Bueno, pues aplica también aquí. Ok, ya, no, dudas claras. Perfecto, Bernardo, a tus órdenes, y qué bueno que hayamos podido aclarar tus dudas. Bueno, pues yo creo que acá están escribiendo poquito, pero ya, saludos y gracias. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a un webinar más de la serie.
como les decía, pues cualquier inquietud, cualquier cosa, si quieren compartir artículos en el blog de CPB, con mucho gusto nos pueden escribir. Mi correo es carina.romero@cpbmicro.com, o con Mariana, con Rocío, con Ada, nos pueden, o a mars@cpbmicro.com, nos pueden escribir y les hacemos llegar la presentación con mucho gusto. Entonces, pues Miguel, una vez más, muchas gracias, una excelente presentación, y pues ahí estaremos en contacto para programar algún otro webinar ahora en junio. Pues sí, claro que sí, Karen. Yo creo que con toda seguridad vamos a traerles ya nuevos temas y estén al pendiente. Les agradezco mucho que hayan participado y pues que pasen ustedes todos un excelente día. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias a todos y excelente día. Nos vemos en el próximo.